Hola buscadores, hoy voy a comenzar a leer una colección extensa de cuentos que se llama El Palacio de los Cuentos. Es una recopilación de cuentos de todo el mundo, editada por Círculo de Lectores. Y bueno, tenía muchas ganas de leerla, así que los voy a ir descubriendo a la misma vez que lo voy leyendo en voz alta para todos. Este cuento es el primero, del 1 de enero, primer día, y se llama Cari, falda de madera. Éranse, una vez, un rey que se había quedado viudo. Con su esposa había tenido una hija que tenía tan buen corazón y era tan bella que nadie podía tener mejor corazón y ser más bella que ella. El rey guardó luto por su esposa durante mucho tiempo y por todo aquello que lo había amado. Finalmente, sin embargo, se cansó de sentirse tan solo y se casó con una reina viuda que también tenía una hija. Pero era tan fea y tan mala como bella y buena era la otra. La madrastra y la hija envidiaban la belleza de la princesa, pero mientras el rey permaneció en casa, no se atrevieron a hacerle ningún daño, dado lo mucho que el rey la quería. Pasado un tiempo, sin embargo, el rey entró en guerra con otro rey y partió a la batalla. La reina pensó entonces que había llegado el momento de hacer lo que quisiera. Así que golpeó a la princesa, le hizo pasar hambre y la echó de todas partes. Todo le parecía demasiado bueno para la princesa y finalmente decidió que tenía que cuidar de las vacas, llevarlas a pasear por el bosque y a la montaña. Le daba muy poco de comer, incluso a veces no le daban absolutamente nada. La princesa se quedó pálida y flaca, y siempre estaba afligida y llorando. En el rebaño que apacentaba había un gran toro azul que se mantenía siempre limpio y reluciente. A menudo se acercaba a la princesa y dejaba que ésta le acariciara la cabeza. Y una vez que ella estaba muy afligida, llorando, se le acercó y le preguntó por qué estaba siempre tan triste. Pero ella no le contestó. Simplemente siguió llorando. «Creo que ya sé qué es lo que te pasa», dijo el toro. «Aunque no me lo quieras decir, lloras porque la reina es siempre mala contigo y porque casi te mata de hambre. Pero por la comida y la bebida no tienes por qué preocuparte. En mi oreja izquierda hay un mantel. Si lo sacas y lo extiendes, tendrás todo lo que pidas, tanto de comer como de beber». Así lo hizo. Sacó el mantel, como se ve aquí en esta ilustración, de la oreja del toro azul. Lo extendió sobre la hierba y a continuación éste se llenó de los más deliciosos manjares que uno pudiera desear. Además de vino, aguamiel, turrones, pronto volvió a recuperar las fuerzas y se puso tan atractiva, tan sonrosada y tan blanca como la reina y su flaca hija seca. Se quedaron verdes y amarillas de pura envidia, de pura rabia. La reina no podía explicarse cómo era posible que su hijastra tuviera tan buen aspecto con lo mal que la alimentaba, y por esta razón ordenó a una muchacha que la siguiera al bosque y descubriera a qué se debía, ya que pensaba que alguno de los criados le estaba dando algo de comer a escondidas. Así pues, la muchacha la siguió hasta el bosque y la observó. Entonces vio cómo la hijastra sacaba el mantel de la oreja del toro azul y lo extendía sobre la hierba, tras lo cual éste se llenaba de los más deliciosos manjares que la princesa se comía y con los que se regalaba. La muchacha se lo contó a la reina. Pero el rey estaba ya de regreso a casa, tras haber vencido al otro rey contra el que había entrado en campaña. El palacio entero se llenó de alegría, pero nadie se alegró más que la hija del rey. La reina, sin embargo, fingió estar enferma y sobornó al médico para que le dijera que no sanaría si no le daban de comer la carne del toro azul. La princesa y la gente del palacio preguntaron al médico si no habría alguna otra cosa que pudiera ayudar y suplicaron por el toro, pues todos le tenían en gran estima.
y decía que en todo el reino no había un animal como aquel. Pero no, debía y tendría que ser sacrificado. No quedaba más remedio. Cuando la princesa oyó aquello, se afligió mucho y bajó al establo a ver al toro. Allí estaba con su cabeza gacha y parecía tan afligido como ella. Y ella también se echó a llorar. ¿Por qué lloras?, preguntó el toro. Y entonces le contó que el rey había vuelto a casa, que la reina había fingido estar enferma y que había obligado al médico a decir que no volvería a sanar si no le daban de comer la carne del toro azul. Así que habían decidido sacrificarlo. El toro respondió: una vez me hayan matado a mí, te matarán a ti también. Pero si no quieres que esto suceda, marchémonos los dos de aquí esta misma noche. La princesa pensó que no estaba bien abandonar a su padre, pero que peor sería quedarse en casa con la reina, así que le prometió al toro que se marcharía con él. Cuando llegó la noche y todos se habían retirado ya a descansar, la princesa bajó a hurtadillas al establo, y allí el toro se la cargó sobre el lomo y se marchó con ella lo más deprisa que pudo. Y a la mañana siguiente, cuando la gente se levantó y fue a sacrificar al toro, éste había desaparecido, y cuando el rey se levantó y preguntó por su hija, descubrió que ésta también había desaparecido. El rey estaba decidido a encontrarla, y envió mensajeros a todos los confines de la tierra, y la hizo llamar echando todas las campanas al vuelo, pero nadie pudo descubrir ni siquiera un rastro de ella. Entretanto, el toro siguió avanzando al trote con la princesa por muchos países extraños, hasta que finalmente llegaron a un bosque de cobre en el que tanto los árboles como las ramas, las hojas y las flores eran de cobre puro. Pero antes de continuar su camino, el toro le dijo a la princesa: cuando entremos en este bosque, habrás de tener cuidado de no tocar ni siquiera una hojita. Si lo haces, estaremos perdidos, los dos. Pues aquí vive un troll con 3 cabezas que es el amo. No, por Dios, tendría cuidado y no tocaría nada. Se adentraron con mucho cuidado en el bosque. La princesa se inclinaba, se agachaba, apartaba las ramas con las manos, pero el bosque era tan tupido que resultaba casi imposible pasar a través de él, y por más cuidado que puso, no se dio cuenta de que una hoja se desprendía y le caía en la mano. «¡Oh, no! ¿Qué has hecho?», dijo el toro. «Ahora tendré que pelear a vida o muerte. En fin, guarda bien la hoja». Al poco tiempo llegaron al final del bosque, y entonces apareció resollando un gran troll que tenía 3 cabezas. «¿Quién ha tocado mi bosque?», exclamó. «Este bosque es tan mío como tuyo», dijo el toro. «Eso ya lo veremos», gritó el troll. «Pues vamos a verlo», dijo el toro. Y se abalanzaron el uno sobre el otro, y el toro embistió y golpeó con todas sus fuerzas, pero como el troll no le iba la zaga, pasó un día entero hasta que el toro pudo vencerlo. Sin embargo, tenía tantas heridas por todo el cuerpo y estaba tan agotado que era incapaz de dar un paso. Tuvieron que descansar un día entero. Transcurrido ese día, el toro le pidió a la princesa que cogiera el cuerno con ungüento que el espíritu maligno llevaba colgando de aquel cinturón y que le untara las heridas con el ungüento. Cuando la princesa lo hubo hecho, el toro volvió inmediatamente a estar fresco, sano, de modo que al día siguiente pudieron continuar el viaje. Varios días, y por fin llegaron a un bosque de plata. Allí, tanto los árboles como las ramas, las hojas y las flores eran de plata pura. Pero antes de proseguir su viaje, el toro pidió a la princesa: cuando entremos en este bosque has de tener mucho cuidado. No debes tocar nada, no debes arrancar ni siquiera una hojita. De lo contrario, ambos estaremos perdidos, pues aquí vive un troll de 6 cabezas, y el cual pertenece a este bosque y contra el que yo
Yo creo que no podré hacer nada. La princesa dijo que tendría mucho cuidado, que no tocaría ni la más mínima hoja. Pero cuando entraron al bosque, se dio cuenta de que este era tan tupido y espeso que apenas podías avanzar. La princesa tuvo todo el cuidado que pudo. Apartó con las manos las ramas que se interponían en el camino, pero las ramas le golpeaban constantemente los ojos, y, sin saber muy bien cómo, volvió a arrancar una hoja. «Oh, no, ¿qué has hecho?» «Bueno, ahora tendré que volver a pelearme vida a muerte, pues el troll que vive aquí tiene 6 cabezas y es el doble de grande que el anterior. En fin, guarda la hoja con mucho cuidado». Poco después llegó el troll. «¿Quién ha tocado mi bosque?», dijo. «Este bosque es tanto mío como tuyo», dijo el toro. «Eso ya lo veremos». «Pues vamos a verlo», y el toro se abalanzó contra el troll. Le perforó los ojos, le atravesó el cuerpo con los cuernos de tal manera que le hizo jirón en los intestinos. Pero a pesar de ello, el troll se defendió con valentía. Así pasaron 3 días enteros hasta que el toro pudo acabar con él. Sin embargo, se quedó tan agotado y en un estado tan lamentable que apenas podía mover. El cuerpo estaba lleno de heridas del que emanaban sangre. Entonces le dijo a la princesa que cogiera el cuerno con ungüento que el troll llevaba colgando de su cinturón y que le untara las heridas con ese ungüento, y ella así lo hizo. Y las heridas tuvieron que descansar, una semana, pero se curaron enseguida. Y él estaba tan agotado que estuvo una semana hasta que por fin estuvo en condiciones de seguir adelante. Volvieron a ponerse en marcha, pero el toro seguía estando tan débil que al principio solo pudieron ir muy despacio. Para que no tuviera que hacer tanto esfuerzo, la princesa le dijo que ella era joven y que tenía el paso ligero, de modo que podía ir andando. Pero el toro no consintió y le dijo que que se volviera a montar sobre él. Y así, siguiendo viajando mucho tiempo, y atravesaron tantos países que la princesa ya no sabía en qué lugar del mundo se encontraban. Pero llegaron al fin a un bosque tan bello que destilaba oro por todas partes, pues tanto los árboles como las ramas, como las hojas, como las flores eran de oro puro. Y todo volvió a ocurrir exactamente igual, como había sucedido con el bosque de cobre y con el bosque de plata. El toro le dijo a la princesa que bajo ningún concepto podía tocar hoja alguna, pues ahí vivía un troll de 9 cabezas, que era mucho más grande y más fuerte que los otros 2 juntos, y que creía que esta vez sería absolutamente incapaz de vencerlo. Ella dijo que no, que tendría mucho cuidado, que no tocaría. Pero cuando entraron en el bosque, descubrió que este era mucho más tupido y más espeso aún que el de plata, y a medida que iban adentrándose en él, iban siendo cada vez peor, más tupido, más espeso el bosque, y al final, pues ya completamente imposible atravesarlo. La princesa se inclinaba, se agachaba, se apartaba las ramas, pero éstas le golpeaban constantemente en los ojos, y llegó un momento en el que ya no pudo ver nada, y antes de que pudiera darse cuenta, tenía en la mano una manzana dorada. Una manzana dorada. Y entonces se sintió aterrorizada, se echó a llorar y quiso tirar la manzana, pero el toro le dijo que se quedara con ella, que la guardara bien, y la consoló lo mejor que pudo, aunque dijo que iba a ser una lucha dura, que no sabía si esta vez iría todo bien. No había pasado mucho tiempo cuando llegó el troll de 9 cabezas. «¿Quién ha tocado mi bosque? Este bosque es tanto mío como tuyo». «Eso, vamos a verlo», dijo el troll. «Pues vamos a verlo», dijo el toro. Y entonces se abalanzaron el uno sobre el otro, de una forma tan violenta que la princesa estuvo a punto de desmayarse. El toro le perforó los ojos, le arrancó la cabeza y le atravesó el cuerpo con los cuernos, de tal forma que... Pero a pesar de todo, el troll seguía luchando con la misma bravura, y
Cuando el toro mataba una cabeza, las otras cabezas volvían a cobrar vida inmediatamente. De modo que pasó toda una semana hasta que el toro consiguió matar al troll. Esta vez estaba agotado y en un estado tan lamentable que no podía ni moverse. Ni siquiera tenía fuerzas para decirle a la princesa que cogiera el cuerno con el ungüento de troll que llevaba colgado del cinturón. Ella lo hizo, sin que nadie se lo dijera, claro. Y entonces el toro volvió a sentirse bien, pero tuvo que pasar allí 3 semanas enteras hasta que pudo recobrar las fuerzas necesarias para poder continuar el viaje. Siguieron avanzando y avanzando poco a poco, pues el toro dijo que aún le quedaba camino que recorrer. Después de haber viajado un tiempo y de haber cruzado muchas montañas de bosques, llegaron por fin a una roca. Y el toro le preguntó: ¿Ves algo? No, lo único que veo es cielo y este agreste terreno rocoso, repuso la princesa. Pero cuando se adentraron más en la montaña, el terreno se volvió más llano y tuvieron una vista más amplia. ¿Ves algo ahora? Sí, veo un pequeño palacio, allí, muy lejos. Bueno, el palacio no es precisamente pequeño. Llegaron después de una gran dehesa en la que había un escarpado muro rocoso. ¿Ves algo ahora? Sí, ahora veo el palacio, muy, muy cerca. Ahora es mucho más grande que antes. Allí tienes que ir, dijo el toro. En el palacio, justo abajo, hay una pocilga. Cuando entres encontrarás una falda de madera. Póntela. Ve con ella al palacio. Di que te llamas Cari Falda de Madera y pide que te den trabajo. Pero ahora debes coger tu cuchillo y cortarme la cabeza con él. Cuando lo hayas hecho, desollamé, coloca dentro de mi piel la hoja de cobre, la hoja de plata y la manzana de oro, y guárdalo todo abajo, al pie del muro de roca. En la montaña hay un bastón. Cuando en el futuro quieras algo de mí, no tienes más que golpear el muro de la roca con el bastón. Al principio la princesa no se sentía en absoluto capaz de cortarle la cabeza al toro, pero cuando éste le dijo que era el único agradecimiento que esperaba por todo lo que había hecho por ella, no le quedó más remedio. Con todo el dolor de su corazón, cogió el cuchillo, cortó la cabeza, le arrancó la piel, metió dentro de ella la hoja de cobre, la de plata y la manzana de oro. Y a continuación los guardó todo abajo, al pie del muro de roca. Y una vez hubo terminado, entró en la pocilga llorando y llena de una gran aflicción. Allí se puso la falda de madera y se encaminó con ella al palacio real. Entró primero en la cocina, pidió trabajo y dijo que se llamaba Cari Falda de Madera. Pidió trabajo, sí. Y el cocinero, claro que se podía quedar ahí, aunque sea para fregar, para limpiar el palacio. Pues la que lo hacía antes había huido de allí. Pero seguro que, dijo, cuando lleves una temporada aquí te hartarás y acabarás huyendo tú también. Ella dijo que no, que seguro que no lo haría. Así que al final se quedó en el palacio, realizó su trabajo ordenada y puntualmente. Un domingo que estaban de visita fuera, Cari pidió permiso para que la dejaran subirle al príncipe el agua para lavarse. Los demás se rieron de ella y dijeron: ¿Qué vas a hacer tú con el príncipe? ¿Crees que el príncipe va a querer saber algo de ti con ese aspecto que tienes, con esa falda de madera? Pero ella no se dio por vencida, sino que siguió implorando hasta que le dieron permiso. Cuando subió por las escaleras, hizo tal ruido con su falda de madera que el príncipe salió y le preguntó: ¿Qué clase de individuo eres? Oh, solo quería subirle al príncipe el agua para lavarse,
dijo ella. ¿Crees que voy a querer el agua que me traes? Dijo el príncipe, derramándola por la cabeza. Tuvo que retirarse sin haber logrado su propósito. Decidió pedir permiso para ir a la iglesia, cosa que no le podían negar. Sin embargo, antes fue a la montaña, golpeó el muro de roca con el bastón, tal como el toro le había dicho, y el muro se abrió inmediatamente, y de él salió un hombre que le preguntó qué quería. La princesa dijo que lo mandaban, que le habían dado permiso para ir a la iglesia, para oír al predicador, pero que no tenía ningún vestido que ponerse, y entonces el hombre le dio un vestido que era tan reluciente como el bosque de cobre, y le dio un caballo y una silla de montar. Cuando entró en la iglesia estaba tan bella y elegante que todos se asombraron mucho, y no podían explicarse quién era ella. Casi nadie escuchó las palabras del predicador, porque todos se dedicaban a observar al propio príncipe. Se quedó tan prendado, incluso el príncipe, que no le quitó ojo de encima. Cuando se disponía a salir de la iglesia, el príncipe se acercó a ella por detrás. Ella salió. El príncipe cerró la puerta de la iglesia y entonces se dio cuenta de que tenía entre las manos, uno de los guantes de ella. Cuando la muchacha se había montado ya en su caballo, el príncipe se acercó y le preguntó que de dónde era. «Soy del país de Navarra», dijo Cari. Mientras el príncipe sacaba el guante para entregárselo, ella dijo estas palabras: «Oscuridad tras de mí y claridad por delante. Vámonos de aquí, que el príncipe no vea a dónde me lleva mi corcel galopante». El príncipe nunca antes había visto un guante tan bello. Viajó de acá a allá preguntando por el país del que procedía aquella distinguida dama que había dejado abandonado su guante, pero nadie supo decirle dónde estaba. El domingo siguiente alguien tenía que subir a llevarle la toalla al príncipe. «Ay, ¿no podría subir yo?», dijo Cari, falda de madera. «¿Por qué no?», dijeron los demás que estaban en la cocina. «¿Es que ya no te acuerdas de cómo te fue la última vez que te tiró todo el agua por la cabeza?» Sin embargo, Cari no se dio por vencida. Siguió implorando hasta que le dieron permiso y después subió las escaleras corriendo de tal manera, con su falda de madera, que hizo tanto ruido que el príncipe salió al oír el ruido. Cuando vio a Cari, le arrancó la toalla de las manos y se la tiró a la cabeza. «¡Lárgate de aquí, monstruo repulsivo! ¿Qué crees que voy a secarme yo con la toalla que has tocado con tus sucios dedos?» Luego el príncipe se marchó a la iglesia. Cari pidió permiso para ir también. Los demás, sin embargo, le preguntaron qué iba a hacer ella en la iglesia si no tenía otra cosa que ponerse que esa falda de madera tan sucia y de aspecto tan repulsivo. Pero Cari dijo que le gustaba mucho las palabras del predicador y que sacaba mucho provecho de ella. Entonces la dejaron ir, pero antes fue a la montaña. Golpeó con el bastón. Inmediatamente volvió a salir el hombre, que le dio un vestido mucho más bello y más lujoso aún que el primero, y estaba recubierto de plata por todas partes y relucía igual que el bosque de plata, y el hombre le dio un bello caballo con una gualtrapa recamada de plata y riendas de plata. Cuando llegó a la iglesia, los feligreses que estaban en la puerta se quedaron asombradísimos y no pudieron explicarse quién era, y el príncipe se acercó inmediatamente a ella para sujetarle el caballo mientras se desmontaba. Pero ella se apeó rápidamente de un salto, y le dijo que no era necesario, pues su caballo estaba tan bien adiestrado que se quedaba quieto cuando ella se lo ordenaba, y que a una señal suya iba y venía. Y a continuación entraron todos en la iglesia, pero casi nadie escuchó las palabras del predicador porque se dedicaron todos a observarla. El príncipe se quedó todavía más prendado de ello que la vez anterior, y cuando terminó la misa, ella
Cruzó la puerta, fue a montar a su caballo y el príncipe se volvió a acercar y le preguntó que de dónde era. «Soy del país de la toalla», dijo la princesa, y en ese mismo momento dejó caer su fusta. Cuando el príncipe se agachó para recogerla, ella dijo las siguientes palabras: «Oscuridad tras de mí y claridad por delante, vámonos de aquí, que el príncipe no vea dónde me lleva mi corcel galopante». Desapareció y nadie supo hacia dónde se había encaminado rápidamente y hacia dónde había volado. El príncipe volvió a viajar de acá para allá preguntando por el país de la toalla, pero claro, nadie supo decirle dónde estaba. Y así que tuvo que regresar a su hogar sin haber logrado su propósito. El domingo siguiente, alguien tenía que subirle un peine al príncipe. Cari volvió a pedir permiso para subir, pero los demás le recordaron que cómo le había ido la última vez, cuando le tiró la toalla a la cabeza y se burlaban de ella. Sí, por querer presentarse ante el príncipe tan mugrienta y fea como estaba, con esa falda de madera, pero ella no paró de implorar hasta que por fin la dejaron ir. Cuando subió haciendo ruido y ruido y ruido por las escaleras, el príncipe salió rápidamente, le arrancó el peine de la mano y se lo tiró a la cabeza diciendo que se largara de allí inmediatamente. Y a continuación el príncipe se marchó a la iglesia y Care pidió permiso para ir también. Volvieron a preguntarle que qué iba a hacer ella ahí, tan mugrienta y fea, presentándose con tanta gente. Y si el príncipe o cualquier otro te ve, eso le dijeron, lo pasaremos mal tanto tú como nosotros. Pero Cari dijo que seguro que la gente tenía cosas más interesantes que mirar, y no dejó de implorar hasta que finalmente la dejaron ir. Y volvió a ocurrir lo mismo. Cari fue a la montaña, llamó con el bastón, pidió y volvió a salir el hombre de un vestido todavía más elegante que el anterior, porque era de oro puro, adornado con muchos diamantes, y le dio también un caballo con gualdrapas borladas de oro, riendas de oro. Cuando la princesa llegó a la iglesia y el predicador y los feligreses estaban pues todavía en la puerta, estuvieron ahí esperando. El príncipe sujetó al caballo cuando llegó a ella. Ella se apeó rápidamente de un salto y dijo: «No es necesario, pues mi caballo está tan bien adiestrado que se queda quieto en cuanto se lo ordeno». Y a continuación entraron todos en la iglesia y el predicador subió al púlpito, pero nadie escuchó sus palabras, pues lo único que hacían todos es observarle y romperse la cabeza pensando de dónde podía ser. El príncipe se quedó todavía más prendado de ella que la vez anterior. No veía ni oía más que a ella. Cuando terminó la misa, la princesa disponía a salir de la iglesia. Descubrió que el príncipe había vertido una cuba de alquitrán en el atrio para disponer de una excusa para ayudarla. Pero ella no se preocupó. Puso un pie en mitad del alquitrán y montó en su caballo de un salto. Sin embargo, su zapato de oro se quedó pegado al suelo. Cuando ya estaba montada en su caballo, el príncipe volvió a acercarse a ella y le preguntó que de dónde era. «Soy del país del peine», dijo Cari. Y cuando el príncipe se disponía a devolverle el zapato de oro, ella dijo: «Oscuridad tras de mí y claridad por delante, vámonos de aquí, que el príncipe no vea que a dónde me lleva mi corcel galopante». Y el príncipe, una vez más, no supo dónde se había metido, así que viajó durante mucho tiempo por todo el mundo preguntando por el país del peine. Pero nadie le sabía decir dónde estaba. Hizo saber que tomaría por esposa a aquella a la que le encajase perfectamente el zapato. Llegaron entonces guapas y feas de todos los confines del mundo, pero tenían todas el pie tan grande que apenas podía intentar introducirlo en el zapato de oro. Llegó también la mala madrastra de Cari, falda de madera, con su hija, y a esta última sí le cabía el zapato, pero era tan fea y tan mal parecida que el príncipe solo mantuvo su palabra muy a su pesar. Se preparó pues la boda, y la hija,
A la hija la ataviaron como a una novia, pero cuando el príncipe iba con ella a caballo hacia la iglesia, se encontraron con un pajarillo en un árbol que cantaba: «Aquí un trozo de talón, allá un trozo de los dedos, el zapato de Cari de sangre lleno y la novia llena de dolor». Enseguida se dieron cuenta de que el pájaro tenía razón, pues la sangre rezumaba del zapato. Entonces todas las sirvientas y todas las mujeres del palacio tuvieron que probarse el zapato, pero entre ellas no hubo ni una sola que pudiera ponérselo. ¿Dónde está Cari, falda de madera?, preguntó por fin el príncipe, cuando ya todas las demás habían probado el zapato, y es que él entendía bien el canto de los pájaros y sabía muy bien cómo había sonado. «Bah, esa», dijeron los demás. «Es inútil probar con ella, pues tiene las piernas tan grandes como las patas de un caballo». «Puede ser», dijo el príncipe, «pero ya que todas las demás habéis intentado poneros el zapato, también ella debe probárselo». «Cari», gritó por la puerta, y Cari subió las escaleras corriendo, con su falda de madera haciendo muchísimo ruido. «Ahora resulta que tú también tienes que probarte el zapato y convertirte en princesa», decían las demás criadas riéndose y burlándose de ella. «Venga, corre a convertirte en princesa». Pero Cari cogió el zapato, metió el pie en él como si tal cosa, tiró de la falda, tiró su falda de madera y apareció con su vestido de oro, todo reluciente, y en el otro pie llevaba puesto el otro zapato de oro. Cuando el príncipe la reconoció, se alegró sobremanera, corrió hacia ella, la abrazó y la besó. Cuando después se enteró de que era una princesa, aún más se alegró. Se celebraron bodas y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Un abrazo de cuento para Laura, Héctor, Pablo, Elena, Lucía y Aina, y a todos los que aman los cuentos. Buenas noches.